la computadora. Ya chicos, vamos a comenzar la clase. Me alegro de que se hayan unido los que están presentes ahora. Creo que hay mayor participación que la clase anterior. Yo sé que a esta altura de la mañana igual tuvieron una clase, así que quizás están un poco cansados. Así que nuevamente les agradezco su asistencia a esta clase. Espero que se encuentren bien. Ya cada vez nos queda más poquito para terminar este año que ha sido tan complejo, tan complicado y difícil para todos. Así que vamos a comenzar. Los objetivos de esta clase, continuamos con la tercera unidad por si acaso, que comenzamos la clase anterior. Y los objetivos de esta clase principalmente son analizar textos propagandísticos considerando e identificando los recursos lingüísticos y no lingüísticos empleados en la argumentación. La clase anterior trabajamos sobre los recursos lingüísticos y en esta oportunidad vamos a ver la parte de los no lingüísticos. Y también que expongan sus puntos de vista, privilegiando el componente racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas y extrayendo conclusiones razonadas. Estos son los principales objetivos de la clase de hoy. Ya, como adelantamos, hay que recordar que la clase anterior trabajamos los recursos lingüísticos que se empleaban en la argumentación. Y estos recursos argumentativos podían ser herramientas lingüísticas y no lingüísticas que utilizaba el emisor para lograr su propósito, que podía ser convencer o persuadir al receptor. En cuanto a las herramientas lingüísticas, chicos, ¿se acuerdan o me pueden nombrar alguna de las que trabajamos? ¿No se acuerdan? Ya, yo les recuerdo, por ejemplo, los conectores argumentativos. ¿Qué más? Karina, ¿me puedes decir alguno? Algunos de los recursos lingüísticos que trabajamos, que tuvieron que analizar en la actividad, en el cuadrito. Sí, me acuerdo de eso, de los conectores, de otro. Teníamos léxico valorativo, recuerden. Ah, sí, léxico valorativo. No me acuerdo cuál más. Se me Ya, olvida. vamos a ¿Figuras tener que... literarias? Sí, súper, figuras literarias. ¿Qué más? Teníamos preguntas retóricas, los modalizadores discursivos. Eran 5 recursos que trabajamos. Ya, vamos a entonces refrescarle la memoria con la retroalimentación. Ya, en realidad lo que ustedes tenían que hacer en la actividad principalmente consistía en que tenían que analizar, bueno, una propaganda de la franja electoral o franja televisiva del plebiscito nacional del pasado, que se realizó el domingo pasado, y identificar recursos lingüísticos que habíamos trabajado. Yo no le hice que identificaran los 5 que habíamos visto porque en realidad era más complejo y habían unos que no se identificaban tan notoriamente o no lo iban a encontrar quizás. Entonces yo les pedí solamente que identificaran lo que correspondía al léxico valorativo, a conectores y a modalidades discursivas. Ya, en la parte de... chicos, lo otro que quiero aclarar, recordarles que esta actividad era formativa, no iba con nota, no era calificada, no tenía una calificación, pero sí yo también tenía que revisarlas para poder hacer la retroalimentación y esta actividad sí va a influir en su nota que se va a sacar de cumplimiento. Recuerden que en todas las asignaturas se va a sacar una nota de cumplimiento por hacer todas las actividades. Entonces, para que ustedes puedan tener un 7 efectivamente en la asignatura de participación y argumentación en democracia, tienen que enviar todas sus actividades. Entonces, si no la enviaron, obviamente no van a poder optar al 7. Ya, entonces comencemos. En la parte A tenían que identificar léxico valorativo y mencionar
Mínimo 3 adjetivos y o sustantivos valorativos que podían ser con designación positiva o negativa expresada. Hablábamos que el léxico valorativo correspondían a palabras que en este caso podían ser sustantivos o adjetivos que indicaban o de alguna forma daban a entrever las- la opinión o percepción que tenía el emisor de un discurso frente quizá a determinados hechos. Entonces, igual el léxico valorativo de alguna forma expresa un punto de vista de alguien. Ya, hay algunas que identificamos en las campañas, por ejemplo, del favor de una nueva constitución, y que ustedes también mencionaran algunos en su actividad, era la palabra refacho, que bueno, aparecía justo un actor y mencionaba la palabra refacho. Esta palabra refacho, que vendría a ser como un sustantivo, pero en el caso de Chile es una palabra ya del ámbito más coloquial, que se emplea para referirse a las personas que pertenecen a los que son de derecha, o sea, las personas que tienen un pensamiento político de derecha. No sé qué partido político puede ser, pero que pertenecen que tienen ese ideario, esa visión política, esa ideología política. En Chile la palabra refacho, aparte de ser coloquial, un término coloquial, es de carácter despectivo. Por eso, en este caso, tenía una connotación negativa. Eh, es lo mismo que cuando dicen, por el contrario, a las personas que son comunistas le dicen comunacho. En este caso, a los de derecha le dicen refacho. Entonces, estas son expresiones de léxico valorativo que de alguna forma tratan de ver que el emisor, quien emite esa expresión, esa palabra, lo está haciendo con una intención obviamente despectiva, no muy amistosa que digamos. Entonces, entonces ahí hablamos de asignación negativa. Ya, otro ejemplo es sin tiempos de espera criminales. Ya, aquí tenemos una frase un poco más amplia, pero al hablar de criminales, ya, aquí no estamos utilizando una connotación, un significado literal de criminales, sino que, bueno, esta frase, un poco metafórica, pero da a entrever de que criminales es una designación negativa y trataba de decir la persona que aparecía en la propaganda que en el ámbito de la salud pública las personas tenían que pasar por listas de espera y eran tiempos muy largos en que a veces tenían o podían acceder a una interconsulta, a una consulta médica, y muchas veces estas personas esperando estas derivaciones médicas al final terminan falleciendo porque nunca llegan. Entonces a eso se refería, un tiempo de espera criminales, y criminales se considera ya de designación negativa. En cuanto a sociedad justa e igualitaria, aquí igual, justo e igualitario son atributos, características. Entonces, el emisor trata de ver una designación positiva de estos términos. Otro ejemplo, una educación pública de calidad. Estamos hablando de la educación y calidad ya viene a ser una designación, en este caso, positiva también. Y la última que podríamos mencionar, cuando hablaba de una vejez digna, digno también es un adjetivo y en este caso tiene una connotación positiva. Entonces ahí estamos viendo que son sustantivos o adjetivos, palabras específicas que dan de alguna forma entrever la postura, la opinión de un emisor. En el caso de la campaña en contra de una nueva constitución, mencionaban solución mágica y en este caso la solución mágica en el contexto en que se emplea no tiene una connotación muy positiva, porque si hablamos de solución mágica podríamos entender como que una solución o algo que se consigue de forma rápida, muy inmediata. Pero cuando en el contexto de la campaña en contra se refiere a que las personas que iban por el apruebo, a votar por el apruebo, consideraban que los problemas se iban a solucionar de manera mágica y en realidad, según ellos, esto no era así. Entonces, la palabra mágica
este adjetivo viene a tener ya una connotación negativa. En este contexto, por si acaso. Otro ejemplo, un pueblo fuerte, luchador y unido. Y ahí tenemos al tiro inmediatamente 3 palabras que corresponden a 3 adjetivos, fuerte, luchador, unido, que tienen obviamente una connotación positiva. Otro ejemplo, hoy día tengo un buen trabajo. Ahí es cuando hablaba una niña que decía que su papá era feriante y que ella había estudiado con el del Estado, y me hablaba un poquito de su vida y decía que hoy día tenía un buen trabajo. Buen trabajo también es una expresión que habla de el buen, es un adjetivo con designación positiva. ¿Se entiende esto, chiquillos, esta parte? Y ahora que ven los ejemplos en sí, ¿logran entender a qué me refería cuando tenían que indicar el léxico valorativo? Sí, profe. Ya, entonces eran palabras en concreto que podían ser sustantivos o adjetivos que de alguna forma evidenciaban la postura de un emisor. Soy un poco reiterativa, pero es para que un poquito se les vaya entrando un poquito de la materia, se vayan apropiando de eso. Ya, y los modalizadores discursivos, que esta en realidad fue la parte que quizás les costó un poquito más, que tuvieron más dificultades para poder identificar. Y sí, esta parte era compleja, porque para poder llegar a esto tenían que tomar muchos apuntes del video, tenían que estar ojalá con un cuadernito, ir anotando argumentos, ir escribiendo para poder desarrollarla. Entonces aquí tenían que, más que nada, poner, menciona qué modalizadores discursivos se emplearon indicando al menos 2 ejemplos, bueno, en cada una de las posturas, de apruebo o rechazo. Y recordar más que nada que los modalizadores discursivos son elementos lingüísticos. Es similar a lo que es el léxico valorativo porque igual los modalizadores reflejan la postura de un emisor, pero los modalizadores ya no son una palabra, sino que ya son expresiones más complejas, más largas, son enunciados, frases más extensas que van a reflejar de alguna forma hechos u opiniones. Y ahí hablábamos de una modalidad lógica y una modalidad apreciativa. En la modalidad lógica hablábamos que estas podían certezas, o sea, cuando en realidad certeza cuando yo tengo seguridad de que algo es un hecho. Había una modalidad, bueno, en la modalidad lógica también estaba lo de duda, que obviamente cuando no se estaba seguro de algo, y en la apreciativa podíamos quizás reconocer marcas que podían identificar sentimientos u opiniones. Ya, ejemplo de la prueba. Ninguna autoridad puede abusar y atropellar nuestros derechos. Ya, entonces aquí estamos viendo, identificando inmediatamente una modalidad del tipo apreciativa porque una determinada persona emite un juicio, una opinión respectiva. Y esta modalidad era apreciativa. Otro ejemplo, quiero que la gente me escuche. Entonces, aquí en este caso está expresando una certeza. Violador eres tú, que aparece en la campaña también. Y este caso también es modalidad apreciativa porque está expresando una opinión, una visión particular. Nos levantamos con valentía para terminar con la violencia. Ya, aquí tenemos una modalidad lógica de certeza porque se apunta a algo como un hecho concreto, algo que se está haciendo. En cuanto al lado del rechazo, había un ejemplo que decía, Chile necesita más encuentros fraternos. Aquí se está mencionando también una visión que apunta ya más a una certeza. Qué rico, papi, jugar todos los días contigo. Ya estamos hablando de una modalidad apreciativa porque expresa un sentimiento, expresa una emoción. Las grandes decisiones son tomadas por grandes personas. También esto es apreciativo porque expresa una opinión. Y finalmente dice, el apruebo solo va a beneficiar a los mismos de siempre. Ya, también eso es una opinión, expresa una modalidad apreciativa, evidencia una opinión. Ya, esos son los ejemplos. ¿Alguna duda en esta parte, chicos?
Ya, entonces vamos a continuar. Ya, y finalmente tenían que identificar conectores. Identificarlos y, bueno, primero escribir la parte en la cual obviamente, o la frase en la cual se contextualizaba o aparecía el conector. No era que solamente me nombraran el conector, o sea, la idea es que ustedes escribieran la frase completa en la cual se empleaba este conector y entre paréntesis o al ladito lo clasificaran y me dijeran si era adversativo, consecutivo, causal. Que solamente conectores del tipo argumentativo, porque sabemos que hay muchos más conectores, temporales, disyuntivos. Yo les pedía solamente los del ámbito argumentativo, que fueron 3 los que trabajamos. Ya, ejemplos. Por eso, desde concepción, yo apruebo ya. El por eso es un conector de tipo consecutivo. Porque será la primera constitución en Chile hecha en democracia. Este conector es de tipo tal y era la parte del apruebo. Y en el rechazo, porque creemos que el rechazo es la opción ciudadana para renovar la política, también este es causal. Y finalmente es por eso que vamos todos a votar rechazo. Por eso también es consecutivo. En realidad los conectores que se emplearon en la franja eran todos causales y consecutivos, que eso es más o menos lo que todos pusieron igual y acertaron bien en esta parte. Así que en esta parte por lo menos se cumplió el objetivo. Ya, y aquí, bueno, esta parte era un poquito larga, pero los videos daban la opción de poder identificar todos los argumentos, porque en realidad la franja era para expresar argumentos, entonces todo trataba de argumentos, todo lo que decían las personas que estaban en la franja eran argumentos o razones que se entregaban, entonces esta parte no era complicada, era más que nada que identificaran, los reconocieran y tomando apuntes. Algunos que anotamos en relación a la prueba, los voy a leer, que son para que nunca más se regalen a perpetuidad los derechos de nuestras aguas. Un segundo, para un mayor presupuesto en salud mental. Tercero, para que las pensiones no sean un negocio, sino un derecho. Cuarto, para tener una educación gratuita, universal y de calidad. Y quinto, para una mayor autonomía en los territorios y una mayor descentralización. Esos eran los principales argumentos, o quizá los con mayor fuerza argumentativa que se emplearon en la franja de la prueba. En los del rechazo se empleaba, la gente no puede esperar 2 años para solucionar sus problemas, necesita que se tomen medidas ahora. Segundo, una nueva constitución demora 2 años en ser escrita y su contenido es incierto, o sea, no sabemos realmente qué va a resultar de este proceso. Tercero, rechazar es empezar de cero, o sea, significaría, según esta postura, que tendríamos que obviamente hacer todo de nuevo, pero obviamente que se hace una nueva constitución, pero hay elementos que yo creo que obviamente se van a ir manteniendo o quizás modificando o mejorando. 4, para hacer los cambios de forma segura, sin saltos al vacío y sin improvisaciones. Ese era otro argumento. Y quinto, la constitución actual es donde se produjo el mayor avance de nuestra historia. Esos eran los principales argumentos que se entregaban en la campaña del rechazo. Aquí todo lo lograron muy bien porque en realidad era más que nada que identificaran, como les digo, no tenía mayor dificultad. O sea, lo que era más complejo era la primera parte. Continuamos. Ya, y en esta, la parte 3, más que nada, bueno, era una votación un poco simbólica, yo les dije, porque como sé que la mayoría de ustedes no podía votar, yo quería conocer su postura, que de acuerdo a lo que ustedes habían visto, después de haber visto todos los argumentos a favor y en contra, que tuvieran una postura en relación a esto, que es un proceso tan importante que en realidad nos afecta a todos, y que de aquí a que esté escrito ustedes ya van a ser mayores de edad y van a estar quizás en la universidad o trabajando, etcétera. Entonces a todos nos va a influir esta nueva constitución, entonces por eso quería saber su visión. Yo no, obviamente como tengo una sección de PAD, pude revisar las de mi curso y en base a eso pude, en realidad, como hice como el listado de la votación y bueno, qué postura creen que ganó esta votación en el curso? ¿Apruebo o rechazo? Apruebo, obvio. Apruebo, obvio, po.
Ya, sí, en el curso la mayoría votó por la opción apruebo, solo 3 estudiantes votaron por rechazo, así que igual en realidad el curso estuvo, coincidió con lo que se dio a nivel nacional, lo que se dio el domingo en las elecciones, en las votaciones, así que estuvimos cercanos a lo que es la realidad, coincidimos en eso. En todo caso, aquí yo manifiesto lo que ustedes dicen. Yo no estoy expresando ninguna opinión personal. Así que ojo con eso, para que no digan que yo lo estoy inculcando quizá una ideología en particular, no. Eso es lo que ustedes votaron por lo menos como en mi sección. No sé qué votaron en la sección del profesor Cristian. Ya, y aquí finalmente tenían que indicar, ya sea porque ustedes aprobaran o no una constitución o rechazaran una nueva constitución, tenían que después entregar dos razones o 2 argumentos. Ya, aquí yo anoté argumentos del apruebo y argumentos del rechazo para que tuviéramos las dos posturas, y igual me encontré con argumentos muy buenos, muy bien desarrollados, así que en eso yo los felicito. Ya, uno, por ejemplo, que podía decir del apruebo, era una razón que la constitución que tenemos fue hecha en dictadura, sí que eso en realidad es un hecho. Otro argumento, una de las razones para que cambiemos la constitución sería porque fue redactada por el fascismo, régimen militar, hace años atrás, por lo que en ningún momento la ciudadanía aprobó o rechazó por miedo, además de que la ciudadanía no tuvo libertad de expresión para decir si había algo de más o algo que faltara para beneficio de ellos y no de políticos. Ese es un argumento que no voy a decir quién lo hizo, pero está súper bueno también. Otro ejemplo, otra razón es reconocer el carácter del pueblo a los mapuches, de pueblo a los mapuches y a otras etnias, al mismo tiempo que asegurar el pluralismo cultural y religioso sea protegido y enseñado. Estos bienes merecen un reconocimiento al más alto nivel. Los chilenos necesitan interiorizar en el fondo de su alma al diferente e incluso al adversario. Un Estado debería fomentar que las escuelas, liceos o colegios enseñen a los niños y a los jóvenes a valorar las discrepancias y a dialogar. Súper bien. Ya, y en cuanto a los argumentos del rechazo, algunos que pude extraer de los que en realidad fueron poquitos los que votaron a rechazo, son los siguientes. Las personas piden demasiadas cosas en un corto periodo de tiempo. Si bien la gente tiene razón en algunos temas, se presentan otros problemas más significativos. Lo mejor que se debe hacer en las constituciones es mejorarlas, ajustarlas y priorizarlas, ya que no están del todo mal, solo falta pulirlas de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Otra razón, no se puede confiar en una nueva constitución en la cual no sabrás qué es lo que te darán o cuántos de tus problemas resolverá. Es como si quisieras iniciar una nueva vida, pero no sabes dónde, ni cuándo, ni cómo. No sabes si te traerá beneficios u otras cosas. Además, pienso que no puedes confiar en personas como los líderes mayores para resolver tus problemas. Ya, entonces, ahí estamos. Bueno, yo en realidad me gustaron sus reflexiones, sus argumentos, como le digo, estaban bien desarrollados, así que en ese aspecto los felicito. Ya, en la parte de respuesta breve, aquí más que nada teníamos que ustedes decir si estaban a favor o no de este enunciado que dice: los problemas de la gente se acabarán con una nueva constitución. Ahí tenían que mencionar solamente si estaban de acuerdo o no de esto y obviamente fundamentar su postura. Y la mayoría en general, de acuerdo a lo que revisé, respondió que no estaban de acuerdo con esta visión, ya que una nueva constitución obviamente no garantizaba que todos los problemas se pudieran solucionar, que era muy difícil que se abordaran todas las necesidades, problemas de la ciudadanía. O sea, ahí coincidieron por lo menos la mayoría. Ya, nos pasamos un poquito del tiempo de la retroalimentación porque era un poquito largo, pero esto en realidad un poquito menos, porque los recursos lingüísticos es bastante sencillo y son menos que los recursos lingüísticos que trabajamos la clase pasada. Ya, vamos a comenzar ya a explicar la materia para que ustedes realicen la actividad de hoy. Ya, los recursos no lingüísticos corresponden a todas las herramientas no lingüísticas que emplea el emisor, que el emisor utiliza en el texto para reforzar su postura. Se aplican especialmente en textos publicitarios y propagandísticos de forma argumentativa persuasiva.
sea, ¿recuerdan algunas características de lo que es la propaganda y la publicidad? Porque ahí tienen que tener en claro igual la diferencia. ¿Qué características o qué diferencia la publicidad de la propaganda? ¿Alguien me puede contestar? Yanara. Raúl, alguien que me responda cuál es la diferencia entre la propaganda y la publicidad. ¿Me escuchan o no? Creo que la propaganda es la que intenta persuadir a las personas con su opinión. Ya, bien. Ya, en el caso de la publicidad busca convencer a un receptor, a un público, de comprar o adquirir cierto bien, cierto producto o servicio. Y en el caso de la propaganda no se busca algo material, sino que el objetivo de la propaganda es persuadir a las personas en cuanto a su ideología, hacerlos cambiar de apelar a ellos para que cambien su punto de vista sobre algún tema en particular. Entonces, la publicidad está enfocada más a los bienes y servicios, a la adquisición de productos, y la propaganda más que nada a conmover, a apelar, a influir en el receptor para lograr alguna adhesión o un cambio de pensamiento, de ideología, etc. Entonces ahí tenemos la diferencia para que lo recuerden. Ya, entonces los recursos no lingüísticos que vamos a trabajar esta clase son la imagen, el color, la tipografía y la disposición gráfica. En relación a la imagen, ¿qué podemos decir? Que la selección de una determinada imagen en un texto argumentativo tiene que tener directa relación con el propósito comunicativo del emisor, con lo que quiere lograr. O sea, la imagen que yo escojo, el color, el tamaño, que tiene, no sé, por las personas que aparecen en él, tienen que ver con mi objetivo comunicativo, con lo que yo quiero lograr en el receptor, en el público. También dice que la imagen contextualiza el producto o tema, por lo que traslada a los receptores a un ambiente y momento determinado. O sea, obviamente nos contextualiza frente a un tema en particular. También, si la imagen es de personas, bueno, ustedes se dan cuenta que en la publicidad y en las propagandas siempre aparecen figuras de personas. Aparece una mamá, aparece una familia, etc. Y dice, si la imagen es de personas, tanto su vestimenta como su edad, su sexo, etc., debe ser escogido según el efecto que se quiere lograr. Esto muchas veces lleva a presentar visiones estereotipadas de las personas. Ya, esto se ve mucho, sí, más quizá en la publicidad, de acuerdo a la vestimenta, la caracterización de las personas que aparecen en estos spots, a veces generan de forma implícita o promueven estereotipos. ¿Tienen una idea de lo que son los estereotipos, chicos? Aquí, por ejemplo, hay un cuadrito que habla de la mujer y del hombre, y se define a la mujer como frágil, inestable, sumisa, dependiente, pasiva, y el hombre fuerte, estable, dominante, independiente, activo. ¿Tienen una idea de lo que es un estereotipo? Ya miren los estereotipos. Sí, ¿Quién dijo sí? Que me pueda dar una idea de lo que es yo, un estereotipo. es como que se da, como que se generaliza a ciertas personas y se le coloca como un concepto, algo así. Exactamente, o sea, a grupos de personas, los estereotipos se generan porque se le atribuyen cualidades como generales o comunes quizá a un grupo de personas, ya sea por su oficio, por su raza, por su etnia, etc. Como que en realidad como encasillamos o clasificamos a estas personas con características o atributos que en realidad por lo general a veces son negativos. Por eso se habla que los estereotipos no son muy buenos, porque generalizan
y como que transmiten unas posturas que a veces van perpetuándose en el tiempo. Entonces, por eso, no sé, una película que es muy conocida años atrás, que es Legalmente Rubia, eh, que en realidad estaba el estereotipo de que las rubias o las niñas rubias, en el caso de Estados Unidos, eran niñas que no eran muy inteligentes. Y hasta el día de hoy, bueno, hay estereotipos que se siguen transmitiendo. Por ejemplo, no sé, el del futbolista, quizás que se le dice aquí en términos coloquiales en Chile, al roto con plata, porque supuestamente no tienen educación, no saben hablar. Entonces, esos son estereotipos, son visiones generalizadas, porque no obviamente las personas son iguales, no todos tienen o vivieron de igual forma, no tienen las mismas condiciones. Entonces, porque se van repitiendo ciertos patrones en algunas personas, se considera que todos comparten esas mismas características y en realidad nunca las generalizaciones son muy buenas. Entonces, la publicidad y las propagandas a través de las imágenes que nos presentan de los grupos sociales a veces se encargan de perpetuar o fomentar de forma o de manera implícita a veces estereotipos. Así que para que tengan noción y que las caracterizaciones también que se hacen, la vestimenta con la que aparecen, reflejan igual, no sé si en el chat están haciendo preguntas, ya están escribiendo sus nombres, bien. Ya, otra cosa también es la luminosidad de la imagen, también debe ir en línea con el efecto que se quiere lograr, o sea, si hay mucha luminosidad en la imagen, igual nos va quizás a llamar la atención, vamos a pensar que quizás un tema o bueno, lo que nos muestra es algo, no sé, que algo bueno, algo transparente, algo que llama la atención. Entonces, cuando hay mucha luz en una imagen, por ejemplo, ese efecto logra, como que es algo prácticamente angelical, algo bueno. Hay mucha oscuridad quizás en una imagen, un contraste, es todo lo contrario. O sea, el efecto quizás que se quiere dar es de oscuridad, de quizás miedo, de misterio, etc. Entonces, igual la luminosidad va a tener o provocar un efecto. Esto es de la imagen. Continuamos. Ahora hablamos del color. Dice, los colores transmiten sensaciones e influyen en nuestros sentimientos. Sin embargo, no tienen significados fijos porque estos dependen de las creencias y valores de una determinada sociedad. Algunas significaciones y sensaciones asociadas comúnmente a los colores son. Ya, ahora vamos a hacer como un análisis de acuerdo a nuestra cultura, porque recuerden que la significación que uno le da a los colores, igual esto es subjetivo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, es común que los hombres no utilicen color rosado porque es un color de mujer, un color de niñita. Entonces, eso es algo que se da a nivel cultural. Por eso les digo que la interpretación de los colores es subjetiva y depende de una cultura, de una etnia, de una religión. Pero sí vamos a, de acuerdo a lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura chilena, tratar de dar como una interpretación a los colores, porque tienen obviamente un efecto en sí. Ya, antes de explicarles yo más o menos como el significado en general de algunos colores, me podrían, de los colores que aquí aparecen, no sé, el amarillo, el rojo, el blanco, negro, verde, decirme qué transmiten quizás estos colores o a qué los asociamos nosotros. Por ejemplo, el verde se asocia con la naturaleza, casi Sí. siempre. Sí, súper bien con la ecología, con la naturaleza. Sí. Muy bien, Karina. Ya, ¿quién más? El rojo está asociado con la violencia, pero también como con la valentía y la fuerza. Sí, súper bien. ¿Quién había hablado ahí? Amaray Cuevas. Amaray. Bien, súper bien, Amaray. ¿Quién más? El negro con la muerte. Sí, sí, con la muerte, El bien. blanco con la esperanza. Sí, súper con la esperanza, con la bondad.
Ya, entonces ya más o menos tienen esto, esta parte por lo menos ya más o menos bien clara y tienen bastantes conocimientos previos. Entonces yo les voy a explicar un poquito a qué asociamos estos colores. Ya, en el caso del negro lo relacionamos, como mencionaba la compañera, a la muerte, al tenebroso, quizás a la oscuridad, al miedo, pero también lo podemos asociar al lujo y la elegancia. Entonces, por ejemplo, si a la imagen es distinto ver, por ejemplo, una publicidad de una película de terror, a ver quizás una publicidad de quizás de una marca de ropa de mujer. Entonces, si vemos, por ejemplo, una mujer con un vestido negro, nosotros lo vamos a relacionar no quizás a algo tenebroso, sino que vamos a relacionar con el lujo y la elegancia. ¿Sí? Ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces, lo principal Sí, es siempre dicen que el negro adelgaza. Exactamente. Ya, el rojo generalmente se relaciona con las pasiones, con el amor, con el corazón. Es una particularmente llamativo y efectivo, tanto que hay empresas que se han patentado ese tono de rojo que utilizan en sus productos. Ya, el rojo también, aparte de las pasiones, del amor, del corazón, también a veces lo relacionamos con el peligro. Por eso los semáforos, por ejemplo, cuando están en rojo, es porque tienes que detenerte, que tienes que tener precaución, puede ocurrir un accidente. Los letreros, por ejemplo, la señalización, el pare rojo, con fondo rojo, también nos indica precaución, peligro. El rojo también se asocia a la sangre, sobre todo en las películas de terror, que aparece mucho el rojo. ¿A qué otra cosa ustedes, chicos, lo pueden asociar el rojo, el color rojo? Porque hay muchas cosas también que nosotros lo asociamos, aparte de lo que es el amor, la sangre. ¿A qué otras cosas lo podemos asociar? Dijimos que también al peligro. Hay un partido comunista que lo asocian a ese color. Ya, obviamente a las personas que son del Partido Comunista los dicen los rojos, les dicen los rojos. Y sí, ese partido está asociado durante años al color rojo. No tengo idea cuál será su origen de por qué se le asocia al color rojo, pero el Partido Comunista también es asociado al color rojo. Sí, también al peligro, a la fuerza, a la valentía, como mencionaban anteriormente. Es un color que llama la atención, que en realidad, por eso también cuando en España hacen los toros, hacen con estas como capas, no sé cómo se llamarán, pero lo hacen con rojo también. Bueno, que obviamente que es algo que pasa especialmente con los toros, que ven ese color, pero sí es un color que atrae las miradas y que destaca, que sobresale. El amarillo lo asociamos al color del sol, al oro, y obviamente si lo asociamos al oro lo ligamos a la riqueza, a la juventud, también a la energía. El amarillo también es el color como del sol, entonces por eso refleja luminosidad, energía, y se asocia también a la juventud. El verde, como decía Karina, se asocia a la naturaleza, a la esperanza y también representa actualmente a lo que tiene que ver con la ecología. Entonces nosotros podemos ver una propaganda, un afiche que hay mucho color verde y ya nosotros inmediatamente quizás podemos decir, lo asociamos a que es una campaña quizás ecológica. Y el azul se relaciona con lo infinito, con el mar, con el cielo, simboliza placer, tranquilidad y confianza. Esos son principalmente los significados que tienen estos colores. ¿Ya? ¿Aquí alguna duda, chicos? Quizás quieran complementar o compartir. Ya, continúo. Ya, vamos en la tipografía. Cuando hablamos de tipografía, ¿a qué nos referimos? Al tipo de letra que se utiliza en un texto. Se considera como un recurso persuasivo, pues hay tipos de letras que llaman la atención a determinado público o que dan sensación de formalidad o informalidad. El tamaño de la letra también es importante porque se relaciona con las ideas a las que se quiere dar más o menos o énfasis.
Ya, por eso, por ejemplo, si leemos una noticia, nos vamos a dar cuenta que el titular tiene una letra mucho más grande o está ennegrecida. Entonces, la tipografía es importante, porque si nosotros nos enfrentamos a no sé, una propaganda, inmediatamente nuestra atención se va a centrar en las letras más grandes, en el mensaje más grande. Entonces, esa limitación, el tamaño, la forma, van a influir en la interpretación o la lectura que se quiera dar. Entonces, siempre si tenemos una letra más grande o más ennegrecida, va a ser a lo primero que va a leer una persona. Por eso las portadas siempre van con letras más grandes, los titulares, porque tienen la intención de que obviamente las personas sea lo primero que lean sea eso, y porque de alguna forma también resumen lo importante quizás de la noticia o del reportaje, etc. Como el título lo aparecen, tenemos 3 tipos de tipografía. Por ejemplo, la primera palabra que dice tipografía, según como ustedes lo ven, ¿a qué lo podemos asociar este tipo de letra? ¿En qué Al quizás? diario. Ya, sí, un diario. ¿Qué más? Este tipo de letra como un poco antigua, ¿sí o no? Como que da la impresión de que fuera un texto antiguo, una A, carta. a los cuentos. Sí, Cuando inician las palabras, hay cuentos que le ponen esas letras al inicio. sí, exactamente. Entonces, es un tipo de tipografía un poco antigua. Em, y, por ejemplo, si nosotros la comparamos con las otras, su lectura es más compleja. O sea, no es como las otras palabras que uno como que igual, donde tienen como tantas formas así, como que la lectura no es tan rápida, fluida, instantánea como en las otras tipografías que se utilizan. Y sí, lo asociamos un poco como con lo antiguo, como con las cartas, como textos ya pasados puede ser. Y al diario, porque hay algunos que se utilizan la misma letra. En la del medio, ¿a qué lo podemos quizás asociar o a qué textos nos podemos relacionar? Ya, esta es como más sencilla, em, con tonos más redondeados y su lectura es mucho más rápida, más fluida, entonces más instantánea. Y la última ya es un estilo más cursivo, más de caligrafía, y se puede emplear quizá en un anuncio de algún perfume, de algo más, o en una carta, es como un poco más elegante también, En una carta de amor. es como más delicado. Entonces, esa tipografía obviamente uno la ve y lo asocia a algo. Entonces, tiene de alguna forma la tipografía, que es un elemento no lingüístico, que entregarnos una información y su utilización o la lección que nosotros empleemos, obviamente va a generar o va a entregar un mensaje determinado. En la interpretación que nosotros hagamos. Continúo. Ya, y finalmente el último elemento es la disposición gráfica, o sea, tiene que ver con la posición en la que nosotros organizamos los elementos en un texto, ya, en qué parte yo voy a poner la imagen, en qué sector quizás voy a poner el título, en qué parte voy a poner quizás, no sé, los auspiciadores, los números de teléfono, etcétera. Entonces, la disposición que nosotros hagamos de los elementos no sé, pues en una propaganda, en una ficha, en una publicidad, obviamente que todos tienen una intención comunicativa en particular. Lo que va al centro, obviamente, y quizás más grande, va a tener mayor importancia que lo que está abajo, más chiquitito y casi ni se nota. Entonces, la disposición va a influir en cómo llega el mensaje al receptor, en cómo lo interpreta también. Esto es súper importante. Entonces, aquí se dice que, como les mencioné, los elementos más importantes o relevantes se van a ubicar por lo general en el centro o en la parte superior, mientras que la información anexa o los detalles van a ubicarse al final. Y aquí no sé si se ve bien, pero aparece al ladito una imagen de una campaña que dice basta. No veo muy bien, a ver.
No sé si las bolsas están destruyendo el medio ambiente. Disminuyamos su uso, trae tu bolsa. Ya. El espacio o la imagen que se emplea, ¿dónde se contextualiza, chiquillos? ¿Qué lugar se muestra? El océano. Ya, el océano. Entonces, y al ladito la imagen que aparece, vemos un tentáculo, el tentáculo más encima de un pulpo y con una supuestamente banderita en blanco cuando las personas se rinden, que es una bolsa de basura plástica. Entonces, esta es una campaña que obviamente llama a tomar conciencia, que todo utiliza utilizables, que basta de utilizar plástico porque estamos destruyendo nuestros océanos. Y obviamente influye en la vía marítima. Y abajito aparecen, por ejemplo, dice Jumbo, Bea, y no me acuerdo qué dice abajo. No alcanzo a ver qué dice abajo, pero se supone que esos deben ser como los auspiciadores o patrocinadores, las empresas que están apoyando a favor de esta campaña que tiene que ver con la utilización de bolsas reutilizables. Entonces, todo tiene un sentido. En este caso, lo más importante es el mensaje, que es lo que más se destaca. El otro elemento importante es la imagen de los tentáculos y lo que quizás tendría menos importancia, lo que está abajo en la parte inferior de la imagen, que son como los patrocinadores. Ya, aquí tenemos un ejemplo de análisis para de alguna forma graficar todo lo que yo les expliqué. Y tenemos dos portadas de la misma revista. El de la revista Ya, pero con grupos de mujeres también distintos. La idea es que las miren estas imágenes y también vayan complementando con lo que les voy a explicar porque les voy a avanzar un poquito la actividad que sigue. Este análisis previo les va a servir para contestar o responder las siguientes preguntas, que van a ser la primera parte de la actividad. Ya, en la primera portada, que vemos al grupo, un grupo de ministras, la palabra ministra en blanco, grande, destacado, y en relación a sus expresiones faciales podemos decir que tienen una actitud amable y quizá alegre o tranquila. En cuanto a la iluminación, hay mucha iluminación. Prácticamente todas se ven casi muy blancas, el fondo es muy blanco. Incluso esta portada, años atrás, cuando salió, generó igual un poco de polémica, porque decían que trataban como de que la ministra Pérez se veía incluso mucho más blanca de lo que era. Entonces, era un poco más como racista lo que habían hecho, porque le habían entregado tanta luminosidad a la imagen que ella aparecía con un tono de piel que no era el de ella. Entonces, eso generó igual polémica. Estas mujeres, si nos vemos qué colores predominan, es evidente que predomina el blanco y el negro. Y el negro que lo asociamos, como dijimos, a la elegancia, parece que se hubiesen puesto de acuerdo en cómo iban vestidas, que yo creo que lo más probable fue eso. Y al blanco, acá lo asociamos, el color blanco. A la Algo pureza. bueno. Sí, a la pureza, algo bueno. Entonces, esta imagen así, con tanta luminosidad, con tanto blanco, poco menos, como que las muestra así, como unas mujeres admirables, intachables, unas mujeres quizás puras, buenas, entonces se están exaltando mucho sus cualidades. También aquí, como hablábamos de la tipografía, bueno, la palabra que resalta, que en blanco y grande, es ministras. Y aunque el titular es un poquito como que no corresponde, porque dice el sello de las nuevas ministras de Piñera. ¿A qué se referirá con el sello? A la forma en cómo son, cómo se visten. Bueno, obviamente que había que leer el reportaje, pero si uno se queda con la portada, solamente se queda con algo superficial. Y se quedaría con mujeres quizás que son vistas de forma así buena, quizás que son mujeres finas o elegantes, pero, y más encima dice el sello de las ministras de Piñera como si fueran de su propiedad.
Entonces, súper mal también empleado, el titular. No sé, el sello de las ministras no sé, pues, del actual gobierno, pero no pertenecen a la propiedad o no son de la propiedad del presidente, no corresponde. Falta de identidad. ¿Cómo, perdón? Falta de identidad. Sí, sí, exactamente, como que todas fueran iguales, como todas uniformaditas, así. En realidad no se ve mucha diversidad en este grupo de ministras. Yo las veo y parece que todas fueran iguales. Entonces, aquí, en este sello, no vemos mucha diversidad que digamos, si nos quedamos solo con la imagen. Ya, y por el contrario, al lado tenemos un grupo que dice la revolución feminista por dentro, y destacado al final con rojo la palabra feminista. Si lo asociamos, obviamente, la palabra feminista, inmediatamente la revista está generando de forma implícita un estereotipo de que las feministas son personas quizás comunistas, porque el hecho de utilizar el rojo nosotros lo asociamos en Chile al comunismo. Y en realidad eso no es algo positivo, porque eso no quiere decir que ellas sean comunistas, no se está hablando de eso, sino que son mujeres feministas, pero no necesariamente van a pertenecer a ese partido político. Si vemos su expresión facial, su actitud, en comparación a las ministras, obviamente tiene una actitud quizás más seria, así como quizás seria, un poco quizás molesta, y es como totalmente distinta a la de las otras mujeres. No vemos mucha iluminación, la iluminación solamente se enfoca o se proyecta en los rostros de estas mujeres. El fondo es negro, oscuro, ay, me pasé, y ese es el color que predomina, el negro. Entonces, ¿qué interpretación podemos dar de forma general o qué me podrían decir ustedes de cómo perciben esta portada? ¿Qué visión quizás se querrá dejar o dar de este grupo de mujeres? ¿Que son mujeres fuertes? Sí, puede ser, mujeres fuertes, ya, ¿qué más? Rebeldes. Rebeldes, sí, porque más encima habla de revolución, entonces la revolución uno lo asocia con la rebeldía. Ya, entonces se ven mujeres quizás fuertes, rebeldes, con carácter, ya, súper. Y acuérdense que lo de los colores y todo esto igual es subjetivo, porque puede haber personas que lo vean así, vean esta portada y asocian a las feministas como mujeres serias, mujeres quizás dudas, el negro lo asociamos como con la oscuridad, con algo quizás no muy bueno. Entonces, igual quizás la visión que nos entrega esta portada puede ser quizás no tan positiva, pero por eso les digo, los colores y la interpretación son subjetivas. Entonces, se puede dar una interpretación como la que mencionan ustedes, de mujeres fuertes, empoderadas, valientes, o quizás una persona lo puede entender como un grupo de mujeres quizás que son un poco rebeldes, quizás que son disruptivas, que son que quizás van en contra del sistema, lo relacionen al comunismo, etc. Entonces, eso va a depender de la interpretación. Continuamos. Ya, aquí va la actividad de aprendizaje y lo primero que tenían que responder es, dice, en relación a los colores empleados, que nosotros también los analizamos, los mencionamos, las portadas, ¿cuál crees que fue la intención de los editores a emplear ese tipo de colores? Eso es lo que recién estábamos hablando. Entonces, la idea es que ustedes en la portada 1 mencionen los colores que predominan. No sé, ya dijimos que en la portada 1 predominaba el color blanco, y al ladito ustedes que me fundamenten y que me digan por qué o cuál creen que fue la razón del editor al emplear esos colores. Entonces, no sé, en la portada 1 se empleó el color blanco, yo creo que porque no sé, etcétera. No les voy a dar más pistas, porque ya un poquito lo hablamos. Y en la portada 2 dijimos, ya, no sé, los colores que predominan pueden ser, no sé, el negro y el rojo,
quizás se busca generar una impresión en el receptor o dar una visión de estas mujeres, y ahí ustedes completan. ¿Se entiende esta parte o no? Lo que hay que hacer, ¿alguna duda en esta primera pregunta? Sí se entiende. Ya, súper. Si van teniendo dudas, activen sus micrófonos y me van preguntando en el momento, no hay problema. Interrumpan nomás. La B, de acuerdo a la imagen presentada en la portada 2, la portada 2 me refería a las feministas, ¿cuál crees que es la visión que deja los receptores la imagen de estas mujeres? Entreguen 2 argumentos, o sea, de acuerdo a lo que ustedes vean, a los colores, a cómo están vestidas, a su actitud. La idea es que ustedes entreguen 2 argumentos en relación a la imagen que creen que se proyecta. Entonces, no sé, ustedes pueden decir, la visión que se proyecta en estas mujeres es que son, ahí me entregan características, no sé, que son mujeres fuertes, valientes, decididas, y ahí entregan los argumentos. No sé, esto se ve reflejado en, no sé, en el titular, en sus expresiones, colores. Entonces, que ustedes justifiquen de por qué creen que esa es la impresión que dejan estas mujeres. Que justifiquen estas características. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí se entiende. Ya, hay 2 argumentos. Ya, y la C de esta primera parte dice, a tu parecer, ¿qué grupo de mujeres es más valorado y aceptado en la sociedad chilena en la actualidad? ¿Las ministras o las feministas de la segunda portada? Justifica tu postura. Esa tiene 3 puntos. Entonces, ustedes me dicen. Actualmente, yo creo que, no sé, las ministras son más valoradas que las feministas, no sé, por tal y tales motivos. Eso simplemente. Es su visión, su postura, pero justificándola. Aquí en realidad todos deberían tener los 3 puntos, sí, porque es su visión. Lo importante es cómo lo argumenten o cómo fundamenten su idea. Ya, y la actividad medular es la siguiente. Chiquillos, esta actividad implica harto desarrollo, así que yo igual como pasó la clase anterior, yo les voy a dar hasta mañana, hasta las 3 de la tarde para que me envíen su actividad. Y yo le he hecho actividad de selección múltiple, hemos analizado videos, hemos leído cartas de opinión, y esta es de bastante desarrollo, porque vamos como de menos a más. Y ahora ya como que estamos en la etapa final, esta ya actividad tiene harto análisis, interpretación y escritura, que ese es el objetivo. Entonces no tiene selección múltiple, tiene todo solamente desarrollo, pero si se dan cuenta son respuestas breves, cortitas. Ya, en esta parte 2 dice, observa y lee con detención el siguiente afiche propagandístico, responde las preguntas de Yo creo que análisis. pueden ser las primeras 2 personas que se ven porque el color que predomina es el negro, lo que le da oscuridad, pues no tiene mucha iluminación, quizá para remarcar la forma en que se están vistiendo o la expresión facial. Por ejemplo, la niña parece arreglada como para ir a una fiesta y representa que todo puede salirse de control estando expuesta a situaciones y en caso de que pasara algo no se cuidaría. Y el niño tiene una expresión como de tristeza y de arrepentimiento, quizá porque se contagió por no haberse cuidado. Además, la letra del VIH está justo puesta enfrente de estas 2 personas en grande. ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Florencia? Perdón. ¿Y estaba haciendo la tarea? ¿Aló? Sí, perdón. Ya, yo dije, está dando la respuesta, ¿qué está pasando? Ya, no importa, no te preocupes, pero trata de poner atención porque yo te puedo dar ahora más pistas para que puedas responder bien, así que pon atención. Ya, este del afiche dice VIH-Sida. Más lo ignoramos, más fuerte se hace. Usando condón previenes infecciones de transmisión sexual como VIH, gonorrea y sífilis. Después dice, protégete siempre, usa condón y toma el examen. Ya abajo ya aparece información, llame ya, números de teléfono, etc. Ya, esta es obviamente una propaganda que es de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, específicamente el VIH y el SIDA. Predomina el amarillo, está destacada la palabra más grande, que más se destaca es VIH-Sida, o sea, inmediatamente sabemos que es una campaña en relación a este tema. Si vemos las imágenes de este grupo de personas,
porque aparecen como en espacios distintos. ¿Cómo los podemos describir en el primer caso? Ya aparece un joven que pareciera que va en una micro, con actitud pensativa. Si lo clasificamos en edad, yo creo que tener unos 25 años, entre 25 y 30 años, es un joven adulto. En la segunda imagen vemos una mujer que está con, bueno, aquí si nos fijamos en la vestimenta, unas bucaneras, una falda corta, un top, pareciera que debe estar como en una fiesta, no sé. Y también es un adulto joven. Y en la tercera aparecen dos hombres abrazados, que da la impresión de que fueran pareja, ¿cierto? No sé qué están haciendo, no sé si algo hogareño, pero da la impresión de que son pareja. También son adultos jóvenes. Entonces, si vemos la propaganda, nos damos cuenta que va dirigida específicamente a un grupo de personas adultos jóvenes. ¿Por qué quizás tiene esta intención? Porque actualmente en Chile quizás la mayoría de los contagios o de las personas con VIH o SIDA son adultos jóvenes. Entonces quizás por eso, con ese motivo, con esa intención a propósito se emplearon la figura de estas personas, porque quiere ir específicamente dirigido a ese grupo, al adulto joven. Vamos a continuar. ¿Y qué tienen que responder? Dice la A, considerando las personas que aparecen en la propaganda, ¿qué sujetos podrían ser posibles portadores de VIH y SIDA? Ya, recién lo hablamos. Dice, fundamenta tu postura incorporando características de la imagen. Entonces, podemos decir que quizás son personas, adultos jóvenes. Chiquillos, me dan 10 segunditos porque se me puede apagar el computador, disculpen. Voy a conectarlo a la energía. Ya, ahora sí, disculpen, que se me iba a apagar el computador. Ya, entonces ahí dicen qué sujetos podrían ser. Ya, le estoy dando quizás la respuesta, así que aprovechen. Vemos adultos jóvenes, pueden ser mujeres, hombres, pueden ser quizás parejas homosexuales. Entonces ahí es todo respaldado según la imagen, porque eso es lo que se representa. La B, describe la tipografía empleada en el afiche, considerando el tamaño y el color del texto. Esto es cortito, tiene 2 puntos, que me digan cómo es, el tamaño, el color, cuáles las palabras que quizás más se destacan. La C, ¿qué frases son las que más se destacan dentro del texto? Bueno, aquí se pregunta eso. ¿Cuáles son? Que me digan. Esta y esta palabra son las que más se destacan dentro del texto. Y ahí ustedes después me responden con qué propósito comunicativo crees que se utilizó este tipo de letra, el tamaño, la forma, el color. Nosotros hablamos de llamar la atención, de que se destaque más, que las personas sepan qué es el tema del cual se va a tratar, etc. Continuamos. Ya, la D dice, ¿qué recursos lingüísticos se emplean en el afiche? Menciona 2 y transcribe la oración o frase en que se evidencia. Ya, chicos, esto es importante que pongan atención, porque va a ser la única pregunta en la cual ustedes van a tener que identificar recursos lingüísticos, solo recursos lingüísticos, que son los que trabajamos en la clase anterior. Entonces ahí yo le pido que me mencionen 2, que puede ser, no sé, conectores argumentativos, puede ser figuras retóricas, preguntas retóricas, modalidades discursivas, léxico valorativo. Entonces, que 2 de estos recursos lingüísticos me los mencionen, porque ustedes ven que se aplican en la propaganda y aparte de mencionarlo, que transcriban la palabra o la oración en la cual se evidencia ese recurso lingüístico, porque hablábamos del lingüístico de palabras, de expresiones. Entonces, esa es la pregunta de solamente recursos lingüísticos, que son los que trabajamos en la clase pasada. La E, ¿consideras que la propaganda del Ministerio de Salud puede generar estereotipos sobre las personas contagiadas de VIH? Acuérdense que hablamos de los estereotipos, que era una generalización, Entonces, cuando vemos este afiche y vemos a estas personas, a estos jóvenes que aparecen acá,
que supuestamente pueden ser portadores de VIH o SIDA, implícitamente quizá el ministerio está generando estereotipos. Entonces, ahí ustedes tienen que decirme si consideran o no que esta propaganda puede generar estereotipos de forma implícita y me entregan 2 razones. ¿Ya? Entonces, no sé, pueden decir sí, de forma implícita se generan estereotipos, porque solamente aparecen imágenes quizás de jóvenes adultos, no aparece, quizás una persona de la tercera edad, no aparece quizá una pareja adulto de casados, no aparecen quizás ejecutivos o personas o médicos. Entonces ahí ustedes tienen que decirme que si genera o no según sus razones. La F, a tu parecer, ¿la propaganda del MinSal cumple su objetivo? Prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, fundamenta tu respuesta. Ahí yo les dije cuál es el objetivo. Entonces ustedes me dicen si en esta propaganda se cumple o no según su parecer, pero que lo justifiquen. La G, si pudieran mejorar la propaganda del Ministerio de Salud, ¿qué elementos agregarías o modificarías de la ficha? Menciona al menos 3. Ya, entonces, si ustedes me dicen, ya, mejoraría el color, mejoraría la letra, mejoraría la imagen, pero ¿qué harían con eso? No es que me pongan un listado de qué es lo que mejorarían o qué es lo que eliminarían, pero que lo desarrollen. Entonces, si ustedes me dicen, yo cambiaría la imagen de las personas que aparecen ahí, tienen que decirme por qué lo cambiarían. Pues no sé, yo pondría mayor diversidad de personas para que no se categoricen o generen estereotipos sobre las personas que tienen VIH, o no sé, pondría la imagen o el mensaje en la parte superior de otro color, ya, pero ahí en los cambios que ustedes sugieran, desarrollarlo, no solamente decir cambiaría imagen, color y texto, no, tienen que desarrollar cuál sería el cambio que realizarían, qué eliminarían, qué agregarían, pero por qué lo cambiarían, en fin. Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, bien chicos. Ya, y la última parte que es un bonus que tiene 6 puntos. Ya, el bonus, chicos, siempre todas las actividades de aquí en adelante van a tener las guías un bonus, que es un ítem de puntaje complementario. Si ustedes no lo hacen, no va a influir en su puntaje total, pero si lo hace, puede sumar a su puntaje ya obtenido. Entonces, esto yo les recomiendo que siempre lo hagan porque hay veces que se equivocan en una pregunta y no llegan al 7. Entonces, con el bonus pueden acceder a la nota 7. Entonces, esa es una opción si en caso que se hayan equivocado. Entonces, la idea es que ojalá lo puedan hacer porque es bastante sencillo. Entonces, pueden tener hasta 6 puntos. Este ítem que tienen que hacer, observar esta imagen, esta propaganda, que dice, aquí está el resto de tu abrigo de piel. Marcela Klosterboer, ¿ya? Sea un fondo negro, una letra en blanco, una mujer vestida de negro como de luto y sobre sus manos, bueno, el cuerpo, el cadáver de un animal, que no se distingue si es un perro, un zorro, un lobo, pero obviamente dirigido es una propaganda que está obviamente en contra de la producción de vestuario con piel de animales. Ya, son solamente 2 preguntas. ¿Y qué dice? Escoge 2 de los recursos lingüísticos y o no lingüísticos explicados en clase y desarrollos considerando las características de la ficha. Ya. De todos los recursos que hemos visto, ya sea lingüísticos o no lingüísticos, tienen que escoger 2 y desarrollarlos en la imagen. Por ejemplo, si yo escojo el color, aquí dice, donde dice nombre de recurso, tienen que ponerlo. Por ejemplo, color. 2 puntos y al lado hacen el análisis y la interpretación. Entonces, no sé, color verde se utiliza porque el tema es del ambiente ecológico, de la naturaleza, está en favor del reciclaje, etc. Si el otro recurso que van a analizar es la letra es de tal tamaño, de tal color, y ahí la interpretación. Eso cortito. Acuérdense de tratar de respetar el espacio que se les da. Y la 2 dice, ¿consideras que la propaganda logra su objetivo comunicativo? Fundamenta, 2 puntos ya. ¿Cuál es el objetivo comunicativo de esta propaganda? Obviamente concientizar y que de alguna forma quizás disminuya o se prohíba
la compra de vestuario o la producción de vestuario con piel de animales. Ese es el objetivo. Entonces ustedes me dicen si se cumple o no el objetivo de esta propaganda y qué fundamento. Y eso tiene 2 puntos. Es súper cortito. Así que ojalá la idea es que lo hagan, chicos. Y como les mencioné, que tienen hasta mañana también, hasta las 3 de la tarde, para que me puedan enviar sus tareas. Durante la tarde yo voy a estar atenta si es que tienen preguntas, porque yo entiendo que las preguntas surgen a veces en el momento cuando van desarrollando la actividad. Y eso, chicos, llevamos 1 hora y un cuarto más o menos. Les doy por su paciencia, porque traté de hacerlo rápido, porque era bastante, por estar ahí pendientes. Espero que les vaya muy bien esta actividad. Aquí adelantamos un poquito Halloween. Así que espero que igual el fin de semana puedan descansar ya, porque la otra semana les toca libre. Así que para que se distraigan, se relajen y traten de hacer todo ahora nomás, no se atrasen. ¿Alguna consulta, duda, chiquillos? Recuerden, ¿anotaron sus nombres completos en el chat? Chiquillos, lo de los 5 días hábiles que me pregunta Francisca es solamente para casos excepcionales. Chiquillos, ustedes se les envía la tarea, tienen que enviarla en el día. Esos 5 días son por casos excepcionales que los profesores jefes nos informan personalmente a través de correo electrónico a los profesores de asignatura. Por ejemplo, si en mi curso un alumno, no sé, se enfermó, tuvo que ir al hospital, ahí el apoderado me informa y yo le reporto a los profesores de asignatura y tiene ese alumno también 5 días. Si necesita más tiempo, también se tiene que reportar. Pero no es que todos tengan 5 días para enviar los trabajos, chicos, eso no es así. Todos tienen que enviar durante el día. Esos 5 días cubre para en caso de situaciones especiales, particulares. A veces que surgen situaciones emergentes, familiares, enfermedades, etcétera. Entonces, eso nosotros como profesores jefes informamos a los de asignatura para que estén al tanto y después reciban los trabajos de los estudiantes. Así que se entiende, ¿no? ¿Sí o no? Ya, chicos, ¿alguna consulta para hacerlo? Ya, le agradezco, chicos, su colaboración. Espero que la próxima clase estén un poquito más participativos, que están como calladitos. Igual entiendo que quizás están cansados con sueño, pero les agradezco de corazón que estén en esta clase. Sobre todo a los que están participando constantemente, a Karina, Tabita, eso, que les vaya muy bien en la actividad. Así que eso, nada más que decir, no me tienen nada más que decir. ¿Les gustó la clase o no? Cri, cri. Sí. Ya, chicos, que estén bien, nada más que decir. Espero que noten igual el esfuerzo que hago, que trato de hacer presentaciones quizás más bonitas. Me demoro bastante en hacerlas, pero como tenemos clases a lo lejos, me doy ese tiempo. Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao, estamos hablando, gracias. Chao, profe, que esté bien. Igual, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, cuídese. Igual, chao, gracias. Chao, profe. Chao.